Hola, muy buen día, queridos muchachos de grado cuarto. ¿Cómo han estado? Saludarlos, darles el agradecimiento por su buen comportamiento y su esfuerzo que han realizado durante estos días de las clases virtuales. Para esta semana vamos a ver lo que se llama la colonia. Están ubicados en la página 11 y 12 del módulo del segundo periodo. Decimos que la colonia se dio en un periodo de tiempo y que hizo parte de la historia colombiana. Entonces la colonia está ubicada más o menos en el año 1550-1810. Fue ese lapso de tiempo. Eh, También podemos decir que la colonia se da a comienzos de la inculturización o culturización en base a la teoría de la época dada a los españoles en posesión de las tierras americanas bajo el derecho de la conquista. Vemos en la imagen como la lucha que se da entre la gente autóctona o aborigen de esta tierra y los españoles que llegan. Vemos también aquí, además de la lucha por los territorios, se da la lucha por la cultura y las riquezas. ¿Listo? También hay un cambio de la agricultura. Entonces miremos a ver. Acuérdense que algunos de los cultivos propios de aquí era el maíz, pero los españoles traen nuevos elementos de agricultura. Listo. También acá en Colombia se da lo que es la minería, la explotación minera, y pues los aborígenes lo hacían de forma muy artesanal, digámoslo así, conforme a sus creencias y todo esto. Pero los españoles ya llegan a explotar desmesuradamente las riquezas mineras de este territorio. Eh, Aquí vemos también la arriería se da como motivo o, o también hace parte de el crecimiento que se da. Quien no sepa qué es la arriería se daba cuando una persona manejaba mulas y las cualquier 100 200 mulas eran cargadas para poder llevar mercancía o elementos a diferentes puntos de Colombia. Como no existían las carreteras en ese tiempo, entonces se hacía todo a lomo de mula. Época que comenzó con la Real Audiencia de Santa Fe en 1550 y terminó con el estallido de la independencia colombiana en 1810. Esta etapa estuvo enmarcada por la consolidación española en América. Se caracterizó por la evangelización del cristianismo entre la población indígena y la esclavitud de los hombres provenientes de Guinea y Senegal para labores de extracción minera principalmente. En la colonia las clases o grupos sociales estaban muy divididas. Lamentablemente no respetaban los derechos de las clases bajas. Estaban los negros que eran traídos como esclavos desde África, en condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco. Luego aquí eran vendidos en el mercado para realizar diversas tareas. Bueno, otra clase social eran los indígenas. Los empleaban para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco gozaban de derechos pero ellos no eran esclavos. A estos les tenían prohibido andar a caballo. Se les pagaba por su trabajo, pero solo unas pocas monedas. Se les empleaba para los trabajos más pesados de la colonia. Luego estaban los criollos o españoles americanos, que habían nacido aquí en América, hijos de los españoles. Ellos no tenían los mismos derechos que los españoles. Muy pocos criollos llegaron a ocupar cargos públicos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Vivían en casas amplias o quintas, pero también habían criollos que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. Los españoles, en cambio, ocupaban los mejores puestos. Algunos se dedicaban a la política, otros al comercio y al monopolio. Eran de la clase social más alta.
Tenían todos los derechos, podían estudiar libremente, aprendían latín, francés y vivían en amplias casas cómodas. Bueno, ahora vamos a hablar de qué pasó con el mestizaje. Pues muchos españoles que llegaron a América eran hombres solteros que viajaban sin sus familias. Por esta razón, desde los primeros momentos de la conquista, comenzaron a relacionarse con las mujeres indígenas. Más adelante, durante la época colonial, la situación fue muy similar, pero se agregó un nuevo componente, la llegada de la población africana esclavizada. Este mestizaje o mezcla entre los habitantes de las colonias dio lugar al surgimiento de nuevos tipos raciales. La mezcla entre español e indígena dio el mestizo, entre español y el negro dio el mulato y entre indígena y negro el samo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se organizaba en la Nueva Granada el trabajo de mano de obra. Pues les cuento, con el fin de organizar la explotación de los recursos y controlar las relaciones entre españoles, indígenas y negros, fueron instituidos sistemas de explotación de mano de obra, como la encomienda, el resguardo, la mita para la población indígena y la esclavitud para la población de origen africano. Vamos a ver cómo era que funcionaban estos sistemas. Tenemos la encomienda. Esta institución distribuía a la población indígena en grupos que quedaban sometidos a la autoridad de un español. A él le llamaban el encomendero. Mientras los indígenas trabajaban las tierras del encomendero, este estaba obligado a protegerlos e instruirlos en el catolicismo. Este sistema llevó a múltiples abusos, pues muchas veces los encomenderos se adueñaban de las tierras de los indígenas. También tenemos el resguardo. Esta institución fue creada para evitar que los indígenas fueran maltratados y despojados de sus tierras. El resguardo consistía en una extensión de tierra que se le asignaba a una comunidad indígena para que trabajaran y la hicieran productiva, con dos condiciones: continuar pagando tributos a los españoles y permitir que los sacerdotes los instruyeran en el catolicismo. Tenemos otra, que era la mita. En ella se obligaba a los indígenas y a los esclavizados africanos a trabajar en las minas, en las plantaciones y en obras públicas o domésticas durante un periodo de tiempo determinado. Por su parte, el patrón, que era español, debía pagar un pequeño salario. Las tareas más fuertes y que acarrearon la muerte de muchos indígenas fueron la pesca de perlas en el Caribe y la minería en la región andina. Pero ¿qué pasaba con la esclavitud? Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a que fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron, por lo cual a finales del siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles empezaron a traer de África personas de raza negra para esclavizarlos. Los esclavizados no recibían remuneración por su trabajo, válgame Dios. Eran separados de sus familias y obligados a cumplir largas jornadas. Eran golpeados, azotados por sus amos y no recibían la alimentación necesaria. La población esclava constituyó la principal fuente de mano de obra para la actividad minera y agrícola en las plantaciones de caña de azúcar y algodón. Así también hacían oficios domésticos. Bueno, después de haber visto este video, quiero invitarlos para que en sus casas realicen, hagan la lectura y lleven a cabo las actividades que nos señala el módulo en las páginas 11 y 12. Y además, como evidencia de esta clase, les pido el favor de que me envíen un video corto de lo que ustedes entendieron acerca de la colonia, especialmente en nuestro país. Y quiero que ese conocimiento que me van a compartir esté acompañado de una pintura donde se vea la distinción de las clases. Y al hablar de clases también hablo de las razas. Entonces, que mi Dios los bendiga, un feliz día para todos.